tal, amigos de Uniendo Caminos? Gusto de estar a través de CLD-TV y www.cldtv.com, como cada viernes a las 22 horas pegado a CLD Noticias. En este caso llegamos a la capital del Uruguay, a Montevideo, para conocer la obra majestuosa del Palacio Salvo. El edificio del Palacio Salvo, inaugurado un 12 de octubre de 1928. Vamos a compartir la primera parte junto al escritor Daniel Elizalde. El primer rascacielos de la ciudad, que a los hermanos Salvo, esos visionarios que eran industriales, textiles, bueno, como agradecimiento a la ciudad por un lado, que los había recibido cuando eran muy pobres, ellos eran inmigrantes de la zona de la Liguria, y también como otra manera que querían hacer, otro objetivo que tenían, era conseguir una importante inversión inmobiliaria. Ellos habían tenido con su textil, habían tenido un gran capital acumulado y tuvieron la iniciativa también de hacer una gran inversión inmobiliaria que constituía en construir un hotel de lujo en el centro de la ciudad, frente a la plaza principal. Por eso todo el edificio estaba pensado como un gran hotel. Y ahí entonces comienza a plasmarse esa idea. Entonces, ¿en qué año estamos hablando? En el año 19 es cuando compran el terreno, donde antes estaba la Giralda, que fue un café mítico donde se estrenó la comparsita justamente. En el 19 compran la Giralda y en el año, 2 años después más o menos, convocan al concurso de proyectos, donde bueno, ahí sí surgen 17 proyectos, se presentan y eligen al arquitecto Palante para que sea quien se encargara de levantar el edificio. Un arquitecto muy prestigioso y que además tiene obras importantísimas, no solamente aquí en Uruguay, ¿no? Claro, el antecedente que tomaban los Salvo fue el Palacio Barolo, que es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, está en la Avenida de Mayo, ahí cerca del Congreso, y que es muy similar al Palacio Salvo, justamente. Yo siempre les digo en la visita que en el libro nosotros le dedicamos un capítulo y le ponemos que es el mellizo del Palacio Salvo, porque es muy, muy similar a nuestro Salvo. Y bueno, y ahí surge, para la época era todo un compromiso, una novedad, el hecho de hacer el edificio más alto de Montevideo. Imagínense que lo más alto que había acá, en la calle Uruguay había un edificio del año 10, eran 8 pisos, 7 pisos, o sea que era verdaderamente un salto al vacío, hacer un edificio tan alto. Y bueno, y se la jugaron los hermanos Salvo y no les salió bien el negocio inmobiliario, porque no fue hotel, nunca fue más que el tercer piso, el hotel, funcionó como hotel, el resto lo alquilaban como habitaciones, como apartamentos independientes. No le salió bien el negocio en cuanto a dinero, pero sí le salió bien en cuanto a que su nombre quedó para siempre en la memoria de la ciudad y en el ícono que se reconoce internacionalmente además. Bueno, y ahí entonces el arquitecto comienza con la odisea de la época, la novedad, los miedos de la época también en cuanto a lo económico y a lo majestuoso de la obra, ¿no? Incluso parece que la Intendencia en un momento se
paró la obra porque era más alto de lo que la Intendencia permitía y hubo que conseguir unos permisos para poder hacer finalmente los 25 pisos de Palacio Salvo. ¿Y qué podemos hablar entonces de la obra concretamente? ¿Empleados muchos? ¿Cuántos años llevó también? Bueno, mirá, comenzó en el año 23 y se inauguró en el 28. O sea, fueron 5 años, fue un corto lapso para hacer una obra tan grande y tan complicada. Además, nosotros miramos todos los detalles de la construcción y realmente fue una gran tarea hacerla en tan poco tiempo. Y nosotros creemos que no sabemos bien los números de obreros, pero han sido muchos obreros, muchos extranjeros. Además, en esa época en Montevideo había muchos extranjeros y la parte de artesanos y de todo eran artesanos italianos, por ejemplo, fueron los que hicieron todos los moldes de las decoraciones de la pasiva, de la planta baja, que son muchísimas. Todo eso fue fundido por artesanos italianos. Los monolíticos seguramente también fueron artesanos italianos. ¿Podemos hablar de una época de oro ya llegando a la década del 30? Porque nos acercamos también a la inauguración del Estadio Centenario. Exactamente. Yo creo que el Palacio Salvo es como una demostración más de lo que era esa época. Era el Uruguay pujante, que se podía permitir proyectos que eran muy grandes, que eran impensados, y que bueno, que el Uruguay, ese Uruguay tan joven y que se empezaba a formar, bueno, estaba capacitado para lograr esas cosas. Para eso Salvo, el Estadio Centenario, ser campeones del mundo siempre, 3 veces seguidas. Te das cuenta que era como que el Uruguay daba para todo eso y era totalmente pujante. Y un reflejo de eso es justamente el Palacio Salvo. Sin olvidarnos también de la obra que conllevó y que hasta hoy se conserva, el Palacio Legislativo también. Bueno, el Palacio Legislativo también, por eso. Es todo en los mismos años, se hace muchísimo. Incluso podemos hablar del Uruguay del Centenario, que era en 1925, cuando se cumplían. Había una polémica si el Centenario era 1825 o de 1830, y en esa época se hace el estadio del Palacio Legislativo, acá el Palacio Salvo, y era todo, sí daría toda la pujanza del país, que se podía festejar los 100 años en el 25 y en el 30 y no había ningún problema. Pero hablemos de personalidades que pasaron por aquí. Bueno, acá hay grandes personalidades. Mirá, por ejemplo, Ida Vilariño, la poetisa, vivió acá muchos años. Armonía Somers, otra poetisa muy importante, vivió en La Torre, muchos años vivió en La Torre. También, por ejemplo, en el piso 7, en el apartamento 741, se hacían, en los años 30 y 40, se hacían tertulias literarias, cenáculos literarios todos los lunes, y venían todos los grandes de la época, los grandes intelectuales, Iván Ferreira, Zunfelde, todos venían todos los lunes, y bueno, Alfonsina Storni vino invitada. Todos los quienes de la cultura venían a Montevideo pasaban los lunes por la tertulia literaria de Nilda, se llamaba María B. de Müller, que era en el 741 acá de Palacio Salvo. Eso era una práctica muy importante y que fue durante muchos años también, y que también fue acá en el piso 7. La sala de billar, yo cuando hago la visita siempre le digo a los visitantes que no se esperan que ahí va a haber una sala de billar, y es muy grande, porque allí donde está el club, la casa del billar, funcionaba, cuando se inauguró el edificio, un gran salón de fiestas, que era el salón de fiestas del segundo piso, y que después funcionó la impositiva, en la época se llamaba ganancias elevadas, y en los años 80 se hizo un reciclaje,
y ahí se armó el espacio donde ahora está el Club del Billar, que todo el mundo quedó sorprendido. Ustedes cuando lo vieron también habrán quedado medio sorprendidos de lo grande que es. Y es muy interesante, además toda la gente está jugando. Yo qué sé, es muy especial el Club del Billar.